es bastante exigente. ¿Listo? Señores, se les acabó el tiempo. Listo. Si se dan cuenta, escribir cosas positivas de ustedes mismos es realmente complejo. Algunos tienen un listado tremendo, otros dos cositas y dicen, yo no veo nada más. Porque confrontarnos a nosotros mismos cuesta, especialmente ver las cosas que son realmente positivas. Y ojo, es su lienzo. Ahora vamos a ver lo que siento. Los artistas tienen una particularidad. Ellos hacen arte, pero más que el arte o más que quede bonita esa obra de arte, lo que busca es lo que transmite ese arte. Entonces yo le quiero invitar a que en lo que siento, usted mire o examínese y piense en lo que usted transmite y cómo lo transmite. Es difícil. ¿Usted qué está transmitiendo? Positivo, negativo. Tengo pensamientos positivos, tengo pensamientos negativos, transmito odio, rabia, resentimiento, no he podido sanar esta herida, me cuesta hacer esto. Y la pregunta más importante acá, ¿siento que me falta una relación con Dios? Y una pregunta súper importante que los jóvenes hace 8 días respondieron, ¿creo realmente en Dios? Y es una pregunta que todos dicen, sí, pero me cuesta a veces acercarme a él. Entonces, en lo que siento, coloqué, ¿usted qué siente? ¿Y qué transmite con esos sentimientos? Todos los días. Yo transmito amor, yo transmito perdón, transmito bondad. Ah, no, yo no transmito nada de eso porque soy súper negativo, porque siempre estoy viendo lo negativo en otros, siempre estoy viendo lo negativo en mí. ¿Qué es lo que realmente usted está transmitiendo? Ah, no, Matías ya iba adelantado. ¿Usted qué pensó? Claro, no es que él ya hizo la tarea. Ay, pero Isabel se quería copiar. ¿Vieron todo? Escriba para yo verlo. Ah, no, ya Matías sabe lo que era. Así estuve yo los últimos del día. A los compañeros. ¿Listo? Entonces les queda 1 minuto. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paramos. ¿Listo? Ahora viene una parte que ya me corresponde a mí. Lo que Dios ve. Efesios 2:10. Quiero que aquellos que les gusta tomar apuntes o aquellos que pueden ir a la Biblia, se los voy a leer en dos versiones. La primera versión dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Escríbalo ahí. Dios ve en mí una obra maestra. Escríbalo grande ahí. Dios ve en mí una obra maestra. Pero cuidado, escríbalo con convencimiento. No es un dicho más, no es algo más que aparece en la Biblia. Ese es usted y el valor que usted tiene para Dios. ¿Listo? Y aquí fue donde terminamos con jóvenes, porque el cuarto punto dice, ¿a dónde queremos llegar? Y aquí es donde vamos a arrancar con el tema de hoy. Y quiero decirles que estoy creando una serie que se llama El Evangelio según puntos suspensivos. Cuando uno empieza a hablar la Biblia o abre su Biblia en el Nuevo Testamento, los primeros 4 Biblias dicen el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas y el Evangelio según Juan. El que más me gusta a mí es Lucas. Yo amo a Lucas. Lucas y el libro de Hechos para mí es lo máximo.
Tengo libros de teología únicamente en ellos. Es un comentario teológico y lo que más estudio, creo que lo que más estudio en mi vida se llama Lucas y Hechos, porque me apasiona mucho ver la figura de Jesús en una persona que no era judía y que escribió la historia. Y eso transmite muchísimo porque nos da a entender que Jesús no era cualquiera. Y entonces, como ellos crearon su propio evangelio, en esta temática que se llama ritmos, el ritmo de mi ser, vamos a hablar el día de hoy de el evangelio según puntos suspensivos. No, lienzo quieta ahí. ¿Listo? Entonces, el evangelio según mi ego. ¿Listo? Guárdelo ahí. El evangelio según mi ego. Hay muchos caminos, hay muchas formas de buscar en la palabra de Dios. Y uno, de una u otra manera, siempre está encaminado y se inclina por ciertas doctrinas en el mundo cristiano. Uno se inclina de pronto por, ¿han escuchado la doctrina de la prosperidad? Yo la he escuchado bastante, donde todo se enfoca hacia la parte económica. Hay otros que dicen, no, a mí me gusta otro tipo de evangelio, me gusta más un evangelio más suave, más relax, que donde es que cumplir ciertas normas, ciertas reglas cuesta, duele, molesta. Yo como que tomo una parte. Y ese es otro tipo de evangelio, respetable. Pero el día de hoy vamos a evaluar el evangelio según mi ego. Y ojo, todo el mundo siempre asume que el ego hace solamente hincapié en el orgullo, pero no. El ego sencillamente tiene una base muy profunda en dos conceptos que ustedes quiero que tomen y que los jóvenes trabajamos constantemente, y yo creo que como líder siempre me ha gustado que los jóvenes lo trabajen y que aún de adultos se nos olvida trabajar, y es la autoestima y el autoconcepto. Por eso era importante esto, que lo hicieran de una manera sincera. ¿Qué es la autoestima? Todo el mundo, ¿cuánto me quiero? Es más profundo que eso. La autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos hacia nosotros mismos. Eso es la autoestima. O sea, cómo usted se percibe, qué es lo que usted piensa, qué siente hacia usted mismo y sobre todo cómo se comporta hacia usted mismo. Hay gente que cuando entra en depresión no se baña, otros duermen en exceso, no se arreglan. Ese tipo de situaciones es porque tienen un comportamiento negativo hacia sí mismo. Entonces, ojo, la autoestima hace parte de esa frasecita que se llama ego. Y el autoconcepto es la opinión que tengo de mí mismo. Suele variar, dependiendo del estado de ánimo, usted piensa mejor o peor de sí mismo. Si usted está eufórico, usted dice yo soy lo máximo. Si usted está un poco caído, no, me falta mucho. Entonces, dependiendo del estado de ánimo, esta palabrita autoconcepto falla. Entonces, en esta parte de a dónde queremos llegar, escríbalo gigante, a la estatura de Cristo. Allá es donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Pero para ello tenemos que pasar por este concepto, por la autoestima y el autoconcepto. Y ojo, porque hoy no suelo alargarme mucho en los temas, pero hoy vamos a ver 4 historias de la Biblia. No una ni dos, vamos a ver 4. Y en la primera parte vamos a ir a Romanos 12:13, que dice lo siguiente. Pablo se lo dice a los romanos, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. O sea, es una advertencia, un warning. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Por eso teníamos que evaluarnos previamente. Porque a veces necesitamos que alguien nos diga, ojo con lo que usted está diciendo de sí mismo. Porque a veces se cree más. O ojo, puede suceder que a veces te crees menos de lo que eres. Entonces, basado en esto, hay un ejercicio
práctico, y es que nosotros tenemos dos tipos de relaciones. Una relación que es horizontal, que es hacia mi prójimo, y una relación que es totalmente vertical, que es hacia Dios. ¿Estamos claros? Entonces, ¿dónde tenemos que medirnos nosotros? En todo el centro. Y ese centro yo lo llamo el punto de cordura. Es decir, en toda la mitad. ¿Por qué es el punto de cordura? Porque es el punto donde ni me siento más, ni me siento menos, sino que es el punto de equilibrio exacto, que es donde está la figura del Cristo vivo. Y ustedes van a decir, ¿y qué es el Cristo vivo? Es el último punto, ¿vale? Entonces, vamos a ver la primera historia. Creo que todos lo conocen. Es una historia muy doctrinal y muy teológica. Por favor, no voy a entrar en puntos muy allegados, solamente vamos a mirar el contexto de la historia. Si vamos al libro de Isaías, hoy no lo noté. Bueno, Isaías 43:12 creo que es. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. ¿Conocen esa historia? Es la historia de Lucifer. Lo que en inglés le dicen Morning Star, para los que no lo saben. Lucifer, en ese momento, ¿qué fue lo que sucedió con él? Tuvo unas pequeñas características. Primero, se le subió un poquito el ego porque decía, subiré al cielo a poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Por qué lo querían tanto? Porque cantaba, porque era un ángel muy apetecido, era muy bello, era destacado entre todos. Era demasiado talentoso, tenía muchos skills, tenía muchas habilidades y por eso él dijo, soy lo máximo. Entonces, aquí, ¿qué sucedió? Que él dijo, yo quiero ser igual a Dios. Y uno dice, eso fue Lucifer. Quiero decirle que la humanidad es igual. Y nos vamos a ir para el Génesis, para nuestra segunda historia. En el Génesis 3, todo el mundo lo conoce porque es un capítulo terrible. Para mí es el capítulo más triste de la historia. Porque ninguno de nosotros estaría viviendo el sufrimiento, estaría viendo todo lo que está sucediendo hoy en día, si en este momento, en Génesis 3, no se dejan convencer a Adán y Eva. Para mí es el capítulo más triste de la Biblia, porque dice lo siguiente, Génesis 3, la serpiente, el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de verdad Dios dijo que no debes comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, como Dios dijo. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacen, morirán. O sea, se van a morir. La mujer quedó y de la nada la serpiente le hace una afirmación muy contundente. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y en ese momento la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. En pocas palabras, ¿cuándo se hizo codiciado el fruto? En el momento que Eva y Adán, porque estaba escuchando, quisieron ser iguales a Dios. Y resulta que nosotros muchas veces queremos ser iguales a Dios. ¿Cuándo queremos ser iguales a Dios? Cuando muchas veces tomamos decisiones sin consultar. ¿Cuándo queremos ser igual a Dios? Cuando nos tomamos y nos ponemos en el trono de juzgar al vecino, juzgar al prójimo, en señalarlo. Cuando nos creemos lo suficientemente buenos para algo, para creer que nos merecemos las alabanzas de otras personas. Ahí en ese momento nos creemos como Dios y nos igualamos a Dios.
Y estas dos historias son importantes. ¿Por qué? Porque cuando tengo exceso de ego, causo heridas, causo daño, lastimo a otros y sin querer me llevo por delante lo que sea necesario para alcanzar mis metas. Entonces, cuidado, porque si el punto de cordura, ese punto de la mitad, está muy arriba, no allí sea que suceda lo de estos dos personajes. Bueno, tres, contando a Adán, Eva y Lucifer, que los tres se quisieron igualar a Dios. Los tres dijeron, yo quiero ser como él. Y resulta que no se puede. Ojo, ustedes dirán, pero si tenemos que llegar a la estatura de Cristo, ¿no es contradictorio? Quietos ahí. Es que ellos querían era la alabanza, querían era igualarse a Dios para tomar sus decisiones, o por lo menos querían ser iguales en poder a Dios, no en su carácter, no en su temperamento, no en su ética, no en sus valores. ¿Listo? ¿Qué trae consigo el evangelio del ego? Trae avaricia. Es decir, nunca es suficiente. A Lucifer le llovían las alabanzas. Yo me imagino a todos los ángeles siempre diciéndole el Messi del cielo. ¿Sí o no? El Cristiano Ronaldo del cielo, ¿sí o no? Todos. El grande del... Él quería recibir alabanza. Yo creo que Satanás estaba, pero embelesado. No, es que yo soy muy bueno. Me imagino que él se paraba ante la cámara a decir, qué bueno soy, definitivamente, soy lo máximo. La alabanza del cielo sin mí no es nada. Yo me imagino a Satanás en eso y todos le decían, claro que tú eres. Hasta que llegó un punto en el que dijo, yo quiero ser igual a Dios, porque quiero recibir esa alabanza. ¿Qué más trae el evangelio del ego? Trae bueno, les decía que traía la avaricia. ¿Y qué le trajo a Adán y Eva? Ellos dijeron, conocimiento, igual a Dios, podemos tomar nuestras propias decisiones. Absolutamente nada de lo que tenemos por este sector se vería restringido, puede hacer lo que quiera. Y lastimosamente cuando llega la avaricia a nuestras vidas, nada es suficiente, nada la llena. Entonces, cuidado ahí. Nosotros como jóvenes tenemos muchos sueños y soñamos constantemente, pero apuntamos siempre a alcanzarlos como sea. Y no hay que alcanzarlos como sea, sino ir en un paso a paso, vivir el proceso de la mano de Dios. ¿Listo? ¿Claro la primera parte? Listo. Ahora vamos a ver la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Es la historia de alguien que se creía menos que nada. Es la historia de muchos de nosotros que sentimos que no somos dignos delante de los ojos de Dios. Es la historia de aquel que de pronto siente que su validación no tiene importancia, que si pasa o muere en este mundo, no va a suceder nada, todo va a seguir igual, incluso piensa que si muere todo puede mejorar. Y les voy a hablar de una persona, tiene un nombre muy bonito, anótelo por favor para sus hijos, para sus nietos. Se llama Mefiboset. Mefiboset. El próximo gato se va a llamar así. Imagínate, sí. Cuando digan, ¿cómo se llama su hijo? Mefiboset. Mefiboset Rayo. Mefiboset Rondón, ¿se imagina? Interesante, ¿no? Imagínense usted colocarle a su hijo Mefiboset. ¿Alguno conoce y sabe quién era Mefiboset? Ni idea. Resulta que David tenía un amigo muy especial. Ese amigo se llamaba Jonathan o Jonathan, como dicen algunos. Y este muchacho era hijo de Jonathan. Pero vamos a mirar qué pasó con él. Segundo de Samuel 9. Esta es larga, esta es del 1 al 12. ¿Listo? Dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Listo. Enseguida el rey le preguntó,
¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quiero mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, pero está lisiado de ambos pies. Nos vamos a devolver un poquito en la historia. Segunda de Samuel 4:4. ¿Qué pasó con este hombre? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué era lisiado? Porque no, si era hijo de Saúl, Jonatán, guerreros, buena genética, pues no debería haber. O sea, ¿qué pasó? No le pegaba a la mujer, tranquilo, no se preocupe, no, nada de eso. Lo que sucedió fue lo siguiente, segunda de Samuel 4:4. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, hermoso el nombre, quien quedó lisiado de niño. ¿Por qué? Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño, huyó, pero en el apuro se le cayó y quedó lisiado. O sea, un niño de 5 años que quizás había crecido viendo que su papá era el rey, que su abuelo era el rey, que su papá posiblemente iba a ser rey, que era un príncipe, le dicen, mire, los mataron. Entonces, el primer drama de ese niño quedó huérfano, totalmente huérfano, sin su abuelo y sin su papá. Segundo, él no creció como cualquiera, que a veces no nos ponemos en los zapatos de estas personas. Él creció con todos los privilegios y pasar de crecer con todos los privilegios que él tiene a ser un don nadie debe doler muchísimo. Y aparte de eso, la vida es tan dura y le tocó tan difícil a este hombre que a los 5 años se lo llevan para que no lo maten y en el camino se cae la niñera. No sabemos cómo fue el accidente, puedo especular que se cayó en un segundo piso por las escaleras, lo que sea, y quedó inválido. Es decir, que desde los 5 años pierde la movilidad de sus piernas. Entonces, si uno mira, este hombre no creció de una manera adecuada. Creció con mucho resentimiento, amargura y posiblemente con miedo, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque resulta que antiguamente cuando yo quería o alguien quería desterrar al rey, lo primero que hacía era matar al rey y asesinar absolutamente toda su dinastía para que a futuro no se levantaran contra el nuevo rey. Entonces, posiblemente creció diciendo, ay Dios mío, donde David me pille, me voy de este mundo, más todos los traumas que ya traía. Entonces, si volvemos a la historia, 2 Samuel 9:9, dice, entonces David, al buscarlo, mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. Y David dice una frase, no tengas miedo. O sea, el miedo que tenía ese muchacho en ese momento era profundo, era grande. Le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad porque le prometí a tu padre Jonatán que te daré, porque lo prometí a tu padre Jonatán, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Exclamó Mefiboset, se inclinó respetuosamente y exclamó, mire el dolor que sentía ese hombre por sí mismo. Decía, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Así se veía Mefiboset. A veces nosotros no lo expresamos, no lo escribimos, pero muchas veces nos sentimos como este hombre. No estamos en el punto donde deberíamos estar, estamos abajo. Y cuando usted no está en ese punto de equilibrio y usted está por debajo, esta expresión se queda pequeña para las veces y las cosas que decimos muchas veces de nosotros mismos. Por eso es importante que el punto de cordura lo tengamos claro, ni muy por encima, pero tampoco por debajo. Porque usted, recuérdelo muy bien, usted es la obra maestra del Señor. Usted es su obra maestra. Él lo creó de tal manera que hizo un molde maravilloso y después lo botó.
Y sin importar las circunstancias, el pecado, lo adolorido, lo triste, lo frustrado, e incluso que usted sienta que no tiene habilidades, Él le ama. Y le ama profundamente, porque esta es la misma bondad que Jesús, que el Creador, que el Rey, le muestra a usted. No cualquiera comía a la mesa de un rey, solo sus hijos y allegados. No a cualquiera se le invita a que coma a la misma mesa de nosotros, si no es alguien a quien amamos, si no es alguien a quien le queremos mostrar nuestra bondad, nuestro respeto. ¿Cuál es la primera promesa que usted recibe en el mismo momento cuando usted decide aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Todo el mundo se lo sabe. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Tú cenarás conmigo. Es una muestra de amor. Lo están haciendo parte de su familia. En ese momento, la expresión de ese muchacho quizás fue llorar. Quizás la expresión de ese muchacho, es más, era tanto así que David pudo haber dicho, no, pues ya le volví las propiedades, que alguien le trabaje la tierra y que él no. David se dio cuenta que era tanto el dolor y que este hombre necesitaba un papá y lo necesitaba tan profundamente que lo trajo a comer a su mesa, a pesar de que este hombre volvía a retomar su vida de príncipe. Porque mira lo que sigue. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenece a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que le produzca alimento, para que la casa de tu amo de Mefiboset, el nieto de tu amo, y comerán aquí produzca alimento para la casa de tu amo. Y hace un punto, y ese punto dice un punto aparte, pero Mefiboset hace un hincapié grande. El nieto de tu amo comerá aquí, a la mesa conmigo. Lo adopté como hijo. Lo adopto como hijo. Pero es lisiado, no me importa. Pero está frustrado, no importa. Pero no tiene habilidades, no me interesa. Es que nadie le está diciendo que usted tiene que tener un conjunto de habilidades para ser amado por Dios. David mostraba su bondad y esta es la misma bondad que muestra Papá Dios hacia su vida. Por eso, Siba le respondió, sí, mi señor rey, yo soy su siervo y haré todo lo que usted me ha ordenado. A partir de este momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Quizás en ese momento a Mefiboset se le devolvió la sonrisa. Ya no estaba huérfano. Y esa tercera historia es importante porque usted tiene que empezar. Si usted está por acá, me gustaría que ustedes empiecen a subir hacia el punto de equilibrio, hacia la mitad, que se valore, que se quiera a sí mismo, que entienda que Jesucristo no es cualquiera, que Él no dio la vida por cualquiera. Era el ser más importante, el creador del universo. No tenía necesidad de bajar a esta tierra y mucho menos volverse carne, pero lo hizo por amor. ¿Y saben cuál fue la condición que puso Jesús para amarle? ¿Alguno sabe cuál es la condición? ¿No? No hubo condición. Ninguna. Lo dio todo por usted y por mí. Por ello, quiero que vean un poquito del amor de Jesús, del amor de Dios. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. En pocas palabras, al Señor no va a escatimar en hacer cosas maravillosas y si tiene que colocar hombres, mujeres y lo que sea para su salvación, para que usted sea feliz, lo va a hacer. Por eso Mefiboset es la historia o es el antagónico de lo que fue Satanás. Es antagónico, son totalmente distintos. Uno con la autoestima muy baja, otro con la autoestima muy alta. Pero aún así, el Señor Jesucristo vino para que hombres como Mefiboset, que aparentemente ya están grandes, que ya no tienen, por decirlo así, un norte definido, que ya dicen ya lo que fue, puedan llegar a ese punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, volvemos a Efesios. Efesios 4:13 dice, ese proceso continúa
hasta que alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Allá vamos a llegar. ¿Y ese versículo lo hemos escuchado? Y la pregunta del millón, ¿y cuál es la medida de Cristo? De pronto Jesús medía unos 70, ya no llegó allá. Se los aseguro. Quizás Jesús era más bajito que yo, tampoco llegó allá. Si tengo suerte, de pronto, no, esa no es la estatura. Hoy vamos a analizar y nos vamos a demorar un poquito. ¿Cuál es la estatura de Cristo? Y todos la hemos estudiado, pero nadie se ha puesto a pensar, bueno, ¿y hasta dónde? Les quiero decir algo. Todos lo conocen. Gálatas 5, 22, 23. Y no lo sabemos de memoria. Más el fruto del Espíritu es un listado de 9 cosas. Pero vamos a analizarlo, porque allá, ahí, ese es el carácter y la estatura de Cristo. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo es el amor de Jesús? Primer punto. Es un amor que no juzga, no te señala, no te culpa. ¿Se acuerdan de una mujer samaritana? ¿Se acuerdan de una mujer que tenía flujo de sangre? ¿Se acuerdan de una prostituta que con sus cabellos le lavó los pies, con sus lágrimas y sus cabellos le lavó y le limpió los pies al Señor Jesús? ¿Se acuerdan de esa mujer que ese día no le interesó irse a los pies de un Jesús a derramar su aceite, a derramar su perfume, que era muy costoso, para decir, ¿mereces honra y gloria? Jesús en ningún momento señaló a esas mujeres. Ese es el amor de Jesús. Métase esto en la cabeza. Él no me está juzgando. A veces somos nosotros y nuestra voz interior la que nos juzga. ¿Cómo es el amor de Jesús? El que da sin esperar nada a cambio. Dígame, ¿qué le ha pedido Jesús a cambio a día de hoy? ¿Le ha pedido algo? En algún momento Jesús le ha dicho, no, necesito que el diezmo se vuelva una prioridad para su... Nada. Nada. No, es que necesito que... No. Si usted le nace, si usted quiere, si usted lo anhela, hágalo. No digo que esté mal diezmar, para nada. Sencillamente que no es un requisito para que Jesús le ame. ¿Cómo es el amor de Jesús? Un amor sin interés. No es que Jesús esté ahí con usted para que usted haga unas ciertas actividades o de algunas cosas para poder alcanzar el reino. No, es un amor desinteresado. ¿Cómo es el amor de Jesús? Un amor genuino, verdadero. Que no le interesa si usted es grande, chiquito, hombre, mujer, anciano o niño. Sencillamente le ama. Eso es ser parte del amor de Cristo. Entonces, anótelo muy bien. ¿Cómo es el amor? ¿A qué estatura o a dónde tengo que llegar con el amor? A esa clase de amor. ¿Fácil? No. Amar genuinamente a un gobernante corrupto cuesta. Amar genuinamente a aquel que no hace lo correcto cuesta. Amar genuinamente o amar con todo el corazón a aquel que me hace daño. Pero esa es la estatura de Cristo. ¿Qué más nos dice? Gozo. Alegrarse en todo momento difícil, especialmente cuando estamos atravesando pruebas. Cuando la ansiedad le está diciendo a uno, no se va a lograr, no lo va a alcanzar. Cuando hay algo que le carcome el oído y la inseguridad se apodera del corazón de uno. ¿Sabían que el gozo es el proceso por el cual el Señor lo pasa a uno en el momento de la prueba? Usted ya sabe que está en una prueba cuando empieza a sentir esa tranquilidad o ese gozo o esa alegría a pesar de la dificultad. ¿Qué pruebas pueden suceder? ¿O qué momento qué momento uno se alegra? En aquellos momentos donde las cosas parecen que se salieron de control.
Ahí es donde aparece el gozo del Señor. Cuando usted sienta eso, usted va a decir, realmente soy feliz. Y no necesito de más. A los caballeros les compartía algo, y era que habían dos escritores que iban en un Renault 12, así como cuando uno va con su Renault 12, y pasa un muchacho en un Ferrari, y con su música, y les hace... Y uno de los escritores arranca el semáforo, y el carro no pudo arrancar. Y le dice uno de los escritores al otro, ¿no te da rabia? ¿No te da mal genio? ¿Qué? ¿Que nos varamos? No, eso no. ¿Qué? Que ese muchacho en una semana pudo haber hecho más plata de lo que nosotros dos hemos hecho en toda nuestra vida. Y dice, no, yo no siento rabia. ¿Cómo que no? ¿Sabe por qué no? Él no tiene algo que yo sí tengo. A ver, tiene un Ferrari, posiblemente gana más, tendrá casa, tendrá apartamentos, tendrá... Dijo, ¿sabe qué? Yo tengo suficiente. Cuando usted es capaz de decir, yo tengo suficiente, es porque reconoce que en Jesús lo tiene todo. Y la alegría emanará de usted de forma natural. Y yo necesitaría de parte de ustedes que ustedes emanen esa alegría, que ustedes la transmitan a otros. Porque ahí es donde la gente va a decir, uy, no se me caiga Matías. Ahí en ese momento la gente entenderá y sabrá lo que realmente es ser feliz, que no se necesita mucho para ser. Ojo, no le estoy diciendo deje de pensar en propiedades, no, sencillamente que esas propiedades no se conviertan en su Dios. ¿Listo? ¿Qué más? La paz. ¿Usted es capaz de llegar a decirlo de Jesús? Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Imagínense la seguridad de Jesús para saber que unos días después iba a ser crucificado y sencillamente decía, mi paz se las estoy dejando a ustedes. Esa tranquilidad de saber que el Señor va a actuar. ¿Usted tiene esa paz? ¿Usted es capaz de transmitir esa paz, esa tranquilidad? ¿O por el contrario es de los que en el momento de la angustia genera más caos? Paciencia. ¿Somos lo suficientemente tolerantes con el prójimo? Como complicado, ¿no? Complicado ser tolerante con el que se atraviesa su carro. Pero eso es un ejemplo tonto. ¿Saben por qué? Porque con las personas que somos menos pacientes son con los de mi casa. Solemos ser unos impacientes con los de mi casa. No soportamos que el de mi casa haya dejado un desorden porque le vamos a juzgar. No soportamos que el de mi casa tenga una opinión distinta porque vamos a levantar la voz. No se trata de eso. Se trata de ser paciente, de ser lo suficientemente paciente para tolerar y entender que el pensamiento del otro es distinto, pero aún así le amo. Benignidad. Qué difícil es ser benigno. Es decir, hacer el bien, sin importar qué. Es complicado, porque es que ser benigno o llegar a la estatura de la benignidad es cuando el Señor está en la cruz diciéndole a los soldados romanos, no se preocupen, Señor, ten misericordia de ellos. Usted es capaz de desear lo mejor hacia aquel que está haciendo lo malo. Posiblemente no. Es que ese político que lo voy a, pero es que no, quieto, sea benigno. Bondad. Esa palabra a mí me encanta, la bondad. Hacerle lo bueno o hacer lo bueno por aquel que lo necesita. Y es tan difícil porque uno dice, pero esa persona está pidiendo dinero, tanto trabajo que hay acá. Usted no sabe la situación de él, quizás salió de la cárcel. Y ustedes saben que cuando uno sale de la cárcel en un país como este es muy difícil que lo contraten. Usted no sabe por todo lo que pudo haber pasado un inmigrante, el paso del Darién, usted no lo sabe. Y aún así lo juzgamos y le damos y no somos buenos porque es que, no, ojo. Es más,
¿Usted tiene la suficiente fe para estar a la estatura de Cristo? Para decirle al agua y al viento, quietos. O si es de aquel que empieza a actuar de diferentes maneras como para maximizar o ayudarle a Dios en las cosas. Eso es complejo. ¿Qué tan manso es usted? ¿Será que usted es lo suficientemente manso como para aceptar una crítica? Difícil. Como jóvenes, yo quiero decirle que una de las cosas que más odiamos o que más odian los jóvenes, yo ya no estoy en ese grupo, pero en mi momento, eran las críticas constructivas. Porque uno de joven piensa que todas las críticas son destructivas, que es porque me quieren. No, muchas veces estas críticas nos ayudan a crecer. Pero la pregunta es, ¿qué tan manso soy como para aceptarlo? ¿Qué tan humilde soy para recibir el consejo? Templanza. ¡Wow! Esta es la palabra más difícil. No de explicar, sino de vivir. Porque es aprender a decir sí o no en el momento indicado. A veces no tenemos la suficiente templanza para tomar decisiones. Y por ello, cualquier bus que pase nos sirve y nos montamos en él y después decimos, me metí en la vaca loca, por no aprender a decir sí o no en el momento adecuado. Esta, quiero decirle, es la estatura de Cristo y es a donde deberíamos llegar. Por ello, si se dan cuenta, aquí Jesucristo, ni Pablo, ni absolutamente nadie está midiendo su éxito en términos monetarios. No está midiendo su éxito en términos profesionales. No está midiendo su éxito en cosas que de una u otra manera se vuelven materiales. Por algo en la primera carta de Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero solo el que hace la voluntad del Padre va a permanecer para siempre. Por ello, se vuelve importante la estatura de Cristo. Por eso se vuelve nuestra meta. A los jóvenes les he dicho, allá es a donde tenemos que llegar. No me interesa el éxito que tengan a nivel monetario, aunque para mí es indispensable que crezcan profesionalmente porque quiero que tengan una vida de éxito. Quiero que lleguen a alturas donde ni siquiera ellos mismos han pensado, pero que no se les olvide, que no se pasen de la línea a pensar como Satanás, pero que tampoco se sientan que están por debajo, sino que están en el punto de cordura. Y nosotros, como adultos, debemos entender que no es que nuestra vida, ya soy adulto, ya lo que fue. No, si usted está en este momento abajo o está arriba, tenemos que empezar a trabajar para llegar a ese punto de partida. Tenemos que llegar a la mitad. ¿Listo? Este es un tema que era para jóvenes, obviamente un poco menos doctrinal, más práctico, pero es importante, porque muchas veces el evangelio según mi ego se vuelve el que vivimos a diario. Y no queremos vivir ese evangelio, queremos vivir el evangelio según Jesús. Queremos familias felices, queremos jóvenes felices, queremos gente que ame a Dios, pero sobre todo que disfrute venir a este lugar, que venga a este lugar y diga, voy a aprender. Y cuando venga a este lugar diga, salgo renovado y lo puedo transmitir a aquel que lo necesita. ¿Vale? No siendo más, quiero invitarles a que por un momento mira al de al lado, denle un abracito, dígale, te tengo en mi vida, qué bueno, porque es importante. Valore lo que el Señor le dio. Y miren lo curioso, miren lo difícil. El Evangelio según Jesús o la estatura de Cristo debe empezar con un acto que es básico, que es el amor. Y nosotros como seres humanos, la principal muestra de amor para algunos son las palabras, para otros son los abrazos, para otros son sencillamente los detalles que dan. Hay un libro y hay muchos libros que dicen y hablan del lenguaje del amor, pero hoy quiero que usted le dé amor al de al lado, que usted le dé
un abrazo, que se alegre con esa persona, que sea bueno, que sea paciente, que si el otro le hace un chiste a usted no le gustó, no importa. Usted es parte de ese chiste, es importante. Para muchas personas como yo, el humor es importantísimo. Para mí, reírme de alguien o con alguien, hacer una broma, es parte de la muestra o como yo muestro amor hacia esa persona. Preocúpese cuando yo lo ignoro. Ahí sí no me agrada usted. No, mentira. Pero quiero invitarle a que se una, que se den un abrazo para orar. Vamos a orar hoy en familia. Les agradezco a los que están en online. Espero que hayan entendido. Y que alguien me adopte a Benjamín, no me toca adoptarlo a mí. Uy. Bueno, empezamos a sanar heridas de rechazo por ahí. Bueno, quiero invitarle a que cierre sus ojos, incline su rostro. Espíritu de Dios, queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Espíritu de Dios. Quiero invitarle a que usted haga una reflexión allí donde está, sincera, que usted le pueda decir, Señor, quizás en unos momentos de mi vida me he comportado como un Satanás, como un Lucifer, perdón, queriendo tener un ego más allá de lo que debería estar. De pronto me he creído más de lo que soy. O quizás usted esté en la posición de un Mefiboset, una persona que definitivamente sentía que su vida no valía la pena, que sentía que posiblemente lo iban a matar y que sufrió y creció con demasiados traumas y con demasiada tristeza en su alma. Yo quiero invitarle a que usted el día de hoy sea lo suficientemente sincero con Papá Dios para decirle, yo he estado en ambas posiciones y lo ha estado. O si usted reconoce hoy que está en una de esas posiciones, le pueda decir, Señor, quiero que mi vida sea distinta, pero solo no puedo, Papá Dios. Yo necesito a mi familia, necesito la persona que está a mi lado, porque quizás yo no estoy viendo lo que ellos ven. Quizás usted necesita que su esposa, su esposo, su amigo, su familiar le diga, a veces se te sube el ego, para que usted le pueda bajar 3 rayitas y decir, necesito volver a la bondad del Señor. O necesitas a esa persona que te diga, tú sí puedes, como lo dicen en inglés, you can do it. Sí se puede hacer. Por eso, Espíritu de Dios, quiero invitarle a que usted, Papá Dios, a que tú, Espíritu Santo, tomes el control de cada una de las familias que están acá, que tomes el control de cada vida y que estas personas puedan entender que el crecimiento es integral y sobre todo familiar, que cuando yo puedo estar a la estatura o puedo llegar a la estatura de Cristo, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el amor, el gozo, la paciencia, se vuelve el día a día y sobre todo habrá armonía entre los hermanos. Espíritu de Dios, te agradezco muchísimo, Papá Dios, porque hoy pudimos entender el evangelio que nos quieres predicar, no basado sencillamente en cosas que nos quiere transmitir el mundo, sino basado en lo que tú quieres transmitir y sobre todo en este senti, Papá Dios. Te agradecemos, Papá hermoso, te rogamos que nos acompañes y que este no sea un tema más, sino que podamos salir y ponerlo por obra, Papá Dios, que podamos entender, que podamos recapacitar y que en el momento que mi ego esté por encima yo pueda decir, oiga, le voy a bajar, que en el momento que esté por debajo diga, no, le voy a subir porque tú me amaste sin importar la situación. Te agradecemos, Espíritu de Dios, por tener tanta bondad, tanto amor, por permitirnos reflexionar y sobre todo te agradecemos por habernos mostrado un poco de tu palabra y un poco de tu amor a través de este tema. En Cristo Jesús te hemos orado.